Ahora sí, muy buenas noches, que Dios les bendiga. Vamos a ahora sí a arrancar con la conferencia. También de Neuquén, hermana Silvia, ¿nos escucha bien? Haga con un dedito así, si es bien, escuchan bien. Bueno, le pedimos la mayor colaboración a la gente del Ministerio de Dios Eterno, que ya están conectados, y los que se van a ir conectando, que lo hagan en forma ordenada y rápida para poder tener la conferencia. Esta conferencia va a ser colgada después o puesta ahí en el muro del Facebook de la iglesia, así que no se puede grabar porque aparte esta la vamos a dar en dos partes, pero sí usted la va a tener en el muro para que la comparta con otros, ¿sí? Bien, vamos a arrancar con el primer órgano de supervivencia. En realidad vamos a tratar de tocar todos, pero hay 5, pero vamos a arrancar con los riñones. ¿Por qué tenemos 2 riñones y no tenemos uno? Físicamente tenemos 2 riñones justamente para equilibrar el trabajo uno con el otro. Si un riñón deja de funcionar, el otro tiene que hacer más trabajo, hacer el trabajo de 2. Se sobrecarga. Es por eso que tenemos 2 riñones físicos, pero en lo espiritual tiene una connotación más importante. Usted entienda que estas conferencias, los que somos médicos, le damos una somera idea de parte médica, pero más que nada lo espiritual. ¿Por qué tenemos 2 riñones? Porque el derecho corresponde a papá y el izquierdo corresponde a mamá, así como toda la parte derecha es papá y toda la parte izquierda de un ser humano corresponde a mamá. La parte derecha tiene que ver con el futuro, la parte izquierda con el pasado. ¿Por qué hay 2 riñones? Cuando un riñón deja de funcionar, el otro tiene que hacer el doble de trabajo, esforzarse más. Y los riñones tienen que ver con el líquido, los riñones tienen que ver con todo lo que es líquido. Con marca la personalidad de una persona, valga la redundancia, marca la personalidad de un clan familiar, marca la personalidad de un clan, de una familia completa o de linajes le diría que más segura hasta la 4ª generación, como a la Éxodo, y la marca porque los riñones tienen que ver con el dinero, tienen que ver con la liquidez. Cuando hay mucha personalidad cuando una persona o un linaje, vamos a hablar de un linaje, una familia, han siempre tenido escasez, tiene que ver con la liquidez. No hay liquidez para solventar las deudas, o no hay liquidez para vivir, o no hay liquidez suficiente. Siempre ha sido lo justo y lo necesario. Bueno, eso en algún punto, en alguna generación, en alguna persona, toca el riñón. ¿Pero por qué toca el riñón? Porque los riñones trabajan con el conflicto existencial. Los riñones tienen que ver con los conflictos existenciales. Y por eso los riñones son órganos existenciales y de supervivencia, porque marcan la tendencia de una existencia en la persona, pero no existencia que esté viva, sino cómo vive. Los riñones tienen que ver, y siempre puede que haya, vamos a ver si hay tiempo de hablar de los cálculos de los riñones, pero los riñones tienen mucha interferencia en la liquidez, tienen mucho que ver con lo económico. Y esto es importante porque la Biblia habla también de que aquel que retiene más de lo que es justo, le es venido a pobreza. Por eso que los riñones es el órgano portador de las estructuras fundamentales de una persona. Se lo voy a repetir, es el órgano portador de las estructuras fundamentales de una persona. Es el órgano que tiene la vitalidad y tiene la energía que le transfiere al cuerpo. Por eso tenemos 2. Cuando el cerebro ve que porque tenemos un cerebro inteligente, cuando hay un problema existencial, y estoy hablando de existencial, y voy a retomar un poco, extraer lo que le dije ayer en el adelanto que dimos sobre esta conferencia. Le explicamos que hay fragmentaciones del alma. El alma se fragmenta, si nunca lo había escuchado, yo se lo enseño. El alma se fragmenta. Es aquello que llamamos herida, pero no está herida toda el alma. Hay partes del alma que están heridas o dolidas. Y le explicamos ayer, para unirlo esto a los riñones, le explicamos ayer o cuando dimos el video del adelanto, le explicamos que generalmente eso pasa en la niñez, cuando hay una fragmentación del alma. Por ejemplo, vamos a ir dando un ejemplo. Una nena de 5 años o un varoncito, da lo mismo, 5 o 6 años, típico porque hay edades claves, 7, 9 y 12, pero 5 o 6 años
donde realmente ya está en una etapa de un poco de comprensión de su cerebro, pasa, por ejemplo, por una separación de los padres, ahí se separan los riñones. Tengo un riñón que es papá y un riñón que es mamá. Si papá no solventa, si papá no en ese tiempo desaparece y ni siquiera solventa lo económico, muy probable que el día de mañana la niña esa tenga un conflicto existencial de existencia y se han afectado los riñones. De ahí que pueden llegar a ser personas que al no tener a Cristo o aún teniendo a Cristo tengan que tapar los vacíos de papá con dinero, o con un cargo, o con alguna casa, o con algún auto. Entonces nada satisface. ¿Por qué? Porque hay un conflicto existencial, hay una existencia que tuvo una disfunción, entonces fue un riñón para allá y el otro para el otro lado. Es por eso que hay tantos, es más, los dos riñones tienen que ver con los dos hemisferios, justamente. Por eso no es casualidad ni es al azar que tengamos muchas cosas de a dos, como dos ojos, como dos orificios nasales. Pero los riñones específicamente cumplen la función de portador de la estructura de existencia de una persona. Ahora, ¿cómo darnos cuenta? ¿Por qué? Porque el riñón trabaja con la emoción, una de las emociones, aparte de la existencial, trabaja con la emoción del miedo. Y la personalidad que tiene el riñón habla de la capacidad de la persona de mantenerse en pie en medio de un conflicto existencial. Y esto lo voy a explicar, porque tiene más que nada el lado derecho vinculado al padre y el lado izquierdo vinculado a la madre. Pero lo voy a explicar de esta manera. Es la capacidad que tiene la persona estructuralmente de pasar un conflicto existencial. Pero hay algo que aclarar acá. Primero, nosotros, cualquier ser humano, en la tierra no puede pasar ningún conflicto existencial sin la mano de Dios, porque si no quedan marcas y marcas fuertes. Segundo, no estamos hablando de que la persona tiene capacidad de mantenerse aun cuando pierde un trabajo, aun cuando se quede sola o se quede solo. No estamos hablando de la capacidad de mantenerse en pie, porque también eso es a veces una caparazón. Es un vacío tan fuerte que me tengo que poner una coraza de que yo soy fuerte y tengo que soportar, porque si yo me caigo en mi casa se caen todos. Eso es primero, que es un conflicto de personalidad terrible, de baja autoestima, y segundo, que Dios nos llamó a ser personas interdependientes, estar dependiendo una de otras en todas las áreas. Siempre necesitamos de algo. Cuando una persona toma ese lugar que no le corresponde, de tal manera extrema, se afecta el riñón. Si no les afecta en esa generación, le afectará en otra. No hay liquidez, es más, todo tiene que ver también con los tubos colectores que hay cerca del riñón. Es por eso que los cálculos, porque personas que por ahí tienen cálculos los riñones seguidamente, es porque calculan todo, absolutamente todo. Permanentemente están sacando cuentas, no hay una confianza en Dios, hay confianza en su sueldo. Ahora, con esto no se sienta mal, solamente estoy explicando, porque a veces creemos que la persona más fuerte es aquella que soporta todo, es aquella que se quedó sola en la vida y aún sigue adelante. No, la persona más fuerte es aquella que reconoce sus vacíos, que reconoce su dolor y trata de mejorar de las manos de Dios. Porque si no, ¿para qué existe Dios? Si yo voy a estar siendo el Superman o el Chapulín Colorado de todos. Estoy hablando a nivel familiar, a nivel clan familiar. Pasa algo, ahí corro. Ojo con eso, porque existe un vacío. Y el vacío llega un momento en que no nos queda otra, tenemos que ir a Dios. Es por eso que se lastiman los riñones. Riñón derecho, papá, riñón izquierdo, mamá. Ahora, los cálculos renales, el conflicto es muy fuerte, aparte de que la persona vive calculando, porque hay conflicto de territorio, de casa y de límites. Y una de las cosas que marca la personalidad, por eso esta conferencia habla de la personalidad, que marca la personalidad de una persona, de un ser humano, es que los conflictos del riñón son repetitivos, cosa que en otros órganos por ahí no pasa. Le voy a repetir, los conflictos del riñón, de los riñones que son repetitivos. Cuando hay un conflicto fuerte, el cerebro lo que hace en estos conflictos existenciales repetitivos lo manda al riñón, no lo manda a otro órgano. Ya lo vamos a ir explicando que otros órganos tienen la función de canalizar muchas cosas del cerebro, o de las emociones, o de los pensamientos. Pero lo manda al riñón. Y ahí es cuando el riñón empieza a sufrir, y es cuando la persona hasta cambia de personalidad.
Por ejemplo, un conflicto existencial fuerte cuando alguien perdió a los padres cuando eran chicos, o no hace falta ser muy chico, cuando estaba toda la familia reunida como los Benvenuto y de repente una persona, bueno, parte de esta tierra y los que quedan dicen, no, no lo voy a soportar, no sé qué voy a hacer sin ella, sin él. Ahí está el problema, de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso todas estas conferencias sirven, pero lo primero que tenemos que tener en el corazón, se llama Jesucristo. Pero cuando hablo del corazón no solo haberlo recibido, sino ponerlo primero a Él sobre todas las cosas. Usted sabe que uno de los conflictos existenciales fuertes, y esto que le voy a enseñar tal vez la primera vez que lo escucho, pero uno de los conflictos existenciales fuertes que hay es ponerme en el lugar de Dios. Es ponerme en el lugar de Dios. Hay hartos casos en la Biblia. De hecho, Sara, cuando le dio la promesa a Abraham, ella no esperó y le dijo a su esposo Abraham que se acostara con Agar. Hasta el día de hoy tenemos problemas existenciales, están con los judíos, con los musulmanes. Hasta el día de hoy hay terrorismo. A ver, lo que trato de explicarle es que los riñones tienen un punto límite de vida espiritual. Se lo voy a repetir. Los riñones tienen un punto límite de vida espiritual. Entonces con los riñones como un órgano existencial y de supervivencia no se debe jugar, habla de la liquidez. Si usted es la Madre Teresa de Calcuta o el cura de los 100 panes que alimenta a 1000 niños y no se deja ayudar o siempre está para sacar el pecho, hay un problema de existencia. Dios no nos llamó a eso. De hecho, tenemos que depender de Dios. Pero cuando uno depende de Dios, tiene que dejar que la otra gente también dependa de Dios. Porque si no está dependiendo de usted o de mí, no de Dios. Y eso es grave, ¿Por qué? Es muy fácil, hay diferentes conflictos repetitivos. Por ejemplo, cuando llevamos mucho tiempo con los mismos problemas. Una de las causas emocionales fuertes del riñón es la injusticia y la crítica. ¿Qué más está en este tiempo de mucha gente a lo mejor sufrir o llorar por esto? Puede llorar y puede sufrir, lo que no se debe hacer es tomarlo como una injusticia. Si Dios lo permite, Dios lo permite. Estoy hablando de este tiempo de estar en casa. Ahora, otra de las cosas del riñón, de los riñones, es que ellos tienen la función de depurar. ¿Y con qué están relacionados los riñones? Con la Biblia. Todos los órganos están relacionados con la Biblia, pero específicamente los riñones están relacionados con la palabra de Dios, no completa la Biblia, sino la palabra de Dios que me sirve para depurar. Si tenemos que tomar pasajes, aquí uno de aquellos que dice que la palabra de Dios penetra, es fuerte y penetra hasta los tuétanos. Bueno, esa es la función que tiene la palabra de Dios y va directamente a trabajar con los riñones, no así el hígado. El hígado es el único órgano espiritual que trabaja con la fe, ya vamos a hablar de él. Pero los riñones, que es papá y mamá, hablan de una línea, de una función. Y si por cualquier situación ya ha habido una disfunción, sepa que los riñones a veces se separan adentro físicamente porque hay una separación espiritual y emocional. Es muy sencillo, personas que cumplen la función de papá y mamá, imposible, porque más que usted me diga me quedé sola con los niños, me quedé solo con los niños, jamás vamos a poder cumplir la función de papá y mamá a la misma vez. A veces lo intentamos y estará bien, y se suple y estará bien, pero la función espiritual y emocional de papá y mamá no hay ningún ser humano que lo pueda para que Dios creó a Adán y Eva, para que nosotros hagamos de papá y mamá. Es por eso que después hay conflictos de personalidad. Ya no sé si soy papá, si soy mamá, no sé quién es mi esposo, quién es mi esposa. No sé, no tengo ni idea. ¿Por qué? Pero estoy inconsciente. Porque los dos riñones que se habían separado, dicen auxilio, socorro, alguien necesita ayuda, la misma que yo tenía cuando era chica, cuando era chico. Papá no está, mamá no está, o papá desapareció, o mamá desapareció. Esos son conflictos que van directamente a los riñones y después el día de mañana somos personas, o por lo menos... ¿Estamos? Bien. Retomamos, disculpen donde se cortó, pero bueno, estamos hablando de las funciones del riñón, papá y mamá, y hablamos de una disfunción familiar. Cuando hay disfunción familiar, que el riñón derecho, papá tuvo que partir con Dios, o mamá se alejó de casa, o lo que fuere.
los dos riñones se separaron físicamente y también espiritualmente. Bueno, eso crea una personalidad doble. De ahí viene la bipolaridad, una bipolaridad. ¿Por qué? Porque los dos riñones tienen que trabajar juntos. Entonces, un ser humano toma una personalidad tan fuerte que cumple la función de un papá con hormona masculina y también al mismo tiempo de mamá con hormona femenina. Y eso no es normal. Lo voy a repetir. Eso no es normal. Por más que te hayas quedado sola con tus hijos, que te hayas quedado solo con tus hijos, eso tiene que ir en un orden. Eso es volver al origen, eso es ir a la esencia de Dios. Es un problema existencial. Cuando los riñones, uno no funciona, el otro lleva toda la carga. Y si no, pregúntele a una mujer que se ha quedado sola con sus hijos y lleva toda la carga durante años. Bueno, ha sido parte de la vida, pero no quiere decir que sea normal. Alguien tiene que cambiar la historia para los hijos y para los nietos. Alguien tiene que entender en esta preciosa noche que los 5 órganos de supervivencia cumplen una función espiritual y de personalidad hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, cuando te conviertes en papá o mamá de todo el mundo, en la parte física estoy hablando, en la parte física, te conviertes al mismo tiempo en lo que hizo Sara, adelantarse a Dios y le dijo a su esposo que se acostara con Agar. Los riñones hablan también de que la persona se siente incapaz para conseguir otro trabajo o que no tiene capacidad para conseguir otro trabajo. Eso no todas las personas le pasa, pero generalmente, si no ha habido una buena autoestima cuando hemos sido chicos, si no ha habido un buen aliento, si no ha habido un trabajo, aunque siempre hay problemas, pero si no ha habido un trabajo funcional, por lo general, personas que dicen, no, pero si me quedo sin este trabajo, ¿qué voy a hacer con otro? Es porque hay un problema de riñón, hay un problema de liquidez. Cuando usted se aferra al trabajo que tiene, como sea, pero el que tiene, porque hay un problema de liquidez. Es más, le voy a ser sincero, hay un problema de dinero. No, confía en Dios, confía en más lo que sabe hacer usted o lo que sé hacer yo y no lo que dice Dios. Entonces, no es el problema tener un trabajo seguro, el problema es aferrarme a ese trabajo, hasta que viene Dios, nos cachetea como este tiempo y dice, ¿qué hacemos? No queda otra que confiar en Dios, no queda otra que buscarlo a Él. Lo que está haciendo Dios, una de las cosas por esta conferencia que Dios me inquietó, porque lo que está haciendo Dios es acomodarnos los riñones espirituales. Y quiero terminar esta parte diciéndole algo, y créame en esto, si quiere. Dios está ordenando los riñones espirituales, y perdóneme, para orinar espiritualmente como se debe. Dios está acomodando los riñones espirituales para orinar espiritualmente como se debe y dónde se debe. Y dónde se debe. Porque todas las funciones que tenemos orgánicas primero son espirituales. No se desconectó un cordón umbilical físico solamente, quedó conectado el cordón umbilical espiritual y emocional. Siempre estuvo, desde que fuimos gestados en el vientre de nuestra madre. Siempre primero es espiritual. Y una enfermedad para llegar a lo físico tiene que atravesar 5 cuerpos. Una enfermedad física, pero una enfermedad de personalidad, una enfermedad mental solamente tiene que atravesar 3. Espíritu, alma y mente. Es por eso que el cuerpo funciona de tal manera como Dios nos creó espiritualmente. Bien, en un ratito continuamos, usted puede hacer preguntas, las conferencias que damos así en forma personal, también así congregacional, damos tiempo para que la gente pregunte, libre, pues usted puede preguntar anónimamente si quiere o como sea, pero estamos dispuestos a que en este tiempo alguien entienda los 5 órganos de supervivencia. ¿Por qué? Porque si alguien sufrió un problema de riñón hace 2 años, si algo no cambia, se va a volver a repetir y al mismo tiempo. Si fue en marzo, vuelve entre marzo y abril. Los riñones son los que marcan el tiempo, son ciclos fuertes de repetición. Es más, los riñones marcan los ciclos de tiempos existenciales de una persona. Generalmente marcan cosas fuertes que la personalidad del ser humano va cambiando. Que el Señor nos bendiga, en un ratito volvemos.